Queremos dar las gracias, por supuesto, a la Fundación de la Universidad Metropolitana y a la Universidad Metropolitana como tal, a la gente de la Sala Armando Escanone y de la Biblioteca Pedro Graces, por toda la colaboración y por todo, digamos, el trabajo en conjunto que hemos hecho para lograr esta primera sesión sobre un alimento, un condumio, una preparación tan importante para los venezolanos. Yo quiero darle la palabra a Luisa Mariana Pulido, es la directora de la Fundación Metropolitana, para que ella dé sus palabras y después ya los vamos a dejar con los panelistas, que son, digamos, la gente importante de hoy. Bienvenida. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos, y a todos. Felices de estar aquí en la Biblioteca Pedro Graces. Una bienvenida cálida de la Universidad Metropolitana y la Fundación de la Universidad Metropolitana. Esos son los espacios que compartimos y que queremos que se usen, que se genere este conocimiento, se comparte el conocimiento que tienen de la yaca, pero sobre todo son espacios que cuando miraba la sala decía, wow, Armando debe estar feliz que su biblioteca está utilizada y que estamos todos aquí en familia. La batuta la va a llevar don Rubén Rojas. Tenemos al llanero Daniel Torrealba. Tenemos a nuestra querida Felicia Santana. Tenemos a nuestro apreciado amigo Miro Popich, y vamos a tener también gente a través de gente a distancia, cocineros a distancia. Vamos a tener a Esther desde Margarita, a Yelitza Costa desde Maturín, y vamos a tener a Claudia Calderón, que se irán incorporando en la reunión desde Barcelona, España. Bueno, disponga usted el micrófono, mi apreciado Rubén. Gracias, Juan Carlos. Gracias a Venezuela Gastronómica por la invitación, a la Universidad Metropolitana, que nos cede estos espacios que creo son especiales para todos. O sea, yo entré acá esta mañana y sentí que estaba en casa de don Armando y que de un momento a otro iba a regañarme por alguna cosa que había hecho, como él decía, que no se debía hacer. No sé, creo que todos pasamos por esa experiencia. Vamos a conversar en esta primera sesión sobre la yaca. Creo que no es casualidad que se haya escogido, que Venezuela Gastronómica haya escogido la yaca, no solo porque sea cercano a diciembre, porque es que para los venezolanos la yaca es importante todo el año, sino también por lo que representa para cada uno de nosotros la yaca, por la yaca y su significado cultural, que va muchísimo más allá de las despensas o de las recetas. Y yo quiero empezar con Miro, que nos ubique un poco en el tema histórico de la yaca. ¿Desde cuándo se come la yaca en Venezuela? ¿Es una receta que llegó en las carabelas o ya estaba aquí? Ubícanos un poco, Miro. Recordemos que no podemos extendernos mucho para oírnos todos. Entonces, así breve, claro y conciso, como esos tweets que incluiste en tu libro más reciente. Ubícanos en esto de la historia de la yaca. Bueno, voy a comenzar con una pregunta. ¿Somos venezolanos porque comemos hallacas o comemos hallacas porque somos venezolanos? Ahí le dejo una pregunta que daría pie para una cátedra completa, y obviamente nos vamos a necesitar muchas horas de discusión, de análisis, para poder encontrar la respuesta a esta, aunque ya la respuesta está dada, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Desde cuándo somos venezolanos? Desde que comemos hallaca. Si quieren encontrar la explicación de este razonamiento, hay dos libros míos, El pastel que somos, que terminan con esta frase, y una síntesis que hice en el más reciente, Leer para comer, donde hablo de la autoestima del venezolano que viene envuelto en hojas de plátano. Porque la yaca es más que un alimento. La yaca es más que nutriente. La yaca es un sentimiento. La yaca es un sentimiento alegre que se come. Y en ese sentimiento nos encontramos todos.
porque no comemos con el estómago, no comemos con el cerebro, comemos con el corazón. Y ese corazón de la alimentación venezolana se llama simplemente hallaca. No me voy a extender más, pero acaba de plantear una duda. Si vino en las carabelas, si estaba de acá, o una tesis que habla de que, sobre todo en redes sociales, que hallaca está mal o tamal es hallaca. No, hallaca es hallaca. Y la hallaca existía nombrada y como concepto de pastel antes de que tuviéramos conocimiento de que en otro lado de América, concretamente de Mesoamérica, existía el tamal. El tamal lo conocimos cuando comenzó el intercambio del cacao y las primeras exportaciones de cacao hacia el puerto de Veracruz. Y obviamente hubo un aporte cultural mesoamericano que enriqueció el pastel que se hacía aquí en Venezuela, envuelto en hojas de maíz o envuelto en hojas de bijao, y que ya se llamaba hallaca, repito, antes de que existiera la noción de tamal. Entonces, la hallaca, señores, no es un tamal. Tal vez el tamal es una hallaca. Quiero quedarme especialmente con el significado sentimental de la hallaca. Y ahora le voy a preguntar sobre esto a Felicia. Sí. Porque esas emociones, esos sentimientos, toda esa neurogastronomía o neurociencia que hay alrededor de la hallaca, los envuelve a ustedes como cocineros. Para mí, como dice Miró, y yo creo que muchos de los cocineros que hacemos comida venezolana, es un hecho de que es un sentimiento que para mí es una emoción, es unión, es familia, representa todo, como que todo lo positivo que puede haber en el momento que tú vas a elaborar un plato. Primero porque es algo que se lleva su tiempo y que tiene sus etapas y que todo comienza con la compra y ya desde muy temprano ya tú sabes dónde vas a conseguir las hallacas, dónde es que vas a buscar la gallina, o sea, es algo realmente que ocupa a la familia, no es una sola persona. En mi caso, yo vengo de una familia de cocineros y prácticamente estoy haciendo hallacas desde que tenía 7 años, que como todos saben, en las casas donde se hace hallacas, dependiendo de la edad del niño o del joven, tú tenías una responsabilidad. A ti no te iban a poner a tocar una bola ni a hacer bolitas hasta que primero no estuvieras experto en limpiar las hojas de hallaca. Eso era lo primero que tú tenías que hacer. Mami, que yo quiero, usted para allá. O sea, hay una serie de elementos, ¿verdad?, para tú hacer una hallaca que todos los vamos a poder recordar. Por ejemplo, cuando se empezaba a hacer el guiso, nadie podía estar metiendo paleta en la olla. Porque se empicha, dice. No, señor, eso era una sola persona. En mi caso, o era la abuela, o era mi mamá, o después con el tiempo, porque ya yo tengo muchísimos años en esto de haciendo hallaca, nada, era una parte muy delicada. O sea que estoy de acuerdo que para hablar de la hallaca y si hablamos de la elaboración, que es la parte que a mí me emociona, ¿verdad? Porque lo hago ya a estas alturas, ya yo he hecho un montón de hallacas desde el 1 de noviembre hasta la fecha y ya vuelvo a hacer la semana que viene. Y cada vez que yo los voy a hacer es la misma emoción. ¿Cuál es el plato típico que nos representa? ¿Cuál es? Para mí es la hallaca. Para mí la hallaca es algo espectacular, no solamente para nosotros. Ya está comprobado que para el resto del mundo, los que viajamos, los que viajan y han comido comidas típicas en todos los lugares del mundo, en Europa, en América, en el sur, yo no creo que haya un plato. O sea, no quiero ser tan pretenciosa, pero no, sí hay que ser pretencioso, sí. Sí, porque me da cosa, porque he comido cosas muy ricas, pero este es un plato complejo, con una elaboración bastante larga y bastante complicada, si se dijera, pero que el resultado es demasiado bueno y ahí es donde nosotros nos vemos cuando nos vamos a comer una hallaca, que no es comer un alimento, no es comer un plato típico, no, es algo
eso, es algo de la familia que nos une, que es un sentimiento de alegría, ojalá todos pudiéramos siempre tener unas hallaquitas, aunque sea en la temporada navideña. Hablando, por ejemplo, de lo que sientes, de lo que tú sientes cuando lo comes, y saber que la hallaca prácticamente tiene todos los sabores que existen. En algún momento de la historia de la cocina venezolana comimos hallacas todo el año. Luego, con el tema de la industrialización, se fue haciendo más complicado conseguir la materia prima, había menos tiempo disponible, la hallaca se fue quedando para ocasiones especiales, y como muchos otros platos de nuestra cocina, se centró en la Navidad, en el tiempo de fin de año, que es como la época del año para celebrar por excelencia. Hay un escalafón. Y algunos de los que pasaron por ahí terminan con un premio Armando Escanone, como Daniel. ¿Cómo fue tu escalafón en la hallaca? ¿Por dónde empezaste? ¿Qué fue lo primero que te dejaron hacer tu momento abuela cuando hacían hallacas allá en el llano? Mira, las primeras tareas, porque digamos en el mundo rural es distinto, digamos había que cortar las hojas, seleccionar las hojas, sobre todo de topocho. Es importante, digamos, la diferencia de las hojas de las hallacas. O sea, la de plátano es distinta, la de cambur es distinta y la de topocho es distinta. Y la mejor que yo he utilizado es la de topocho. La de cambur es muy buena también, la de plátano es muy gruesa y cuesta mucho doblarlas, después se parten todas. Pero a seleccionar las hojas y ahumarlas. Y la hallaca creo que es un tema técnicamente, culinariamente como concepto, es muy complejo de hacer, de que quede, digamos, solo los venezolanos, porque crecemos haciendo eso, vamos aprendiendo ese paso a paso hasta que ya podemos hacer hallaca solo. Pero las primeras tareas eran seleccionar las hojas o cortar la leña y prender un fogón. Para eso mi abuela decía que una de las abuelas, la pureña, que el guiso era muy vasto, que se echaba a perder muy rápido, y ella así no dejaba que nadie entrara a la cocina, estaba buscando el guiso o nada, eso ella sola hacía su cosa y no dejaba a nadie. Yo creo que es el plato más emocional que existe para los venezolanos, porque, digamos, siempre está rodeado de buenos momentos y no, digamos, siempre nos alegramos cuando nos comemos una hallaca. Y creo que es importante, digamos, y hay que ser pretencioso con el tema de la hallaca, porque es un plato súper complejo de hacer. Yo particularmente creo que la hallaca caraqueña es como la madre de todos los platos venezolanos, porque es muy complejo desde el punto de vista de sabor y técnico, y que esperemos o creo que deberíamos hacer hallacas todo el año también. Para los que nos están viendo, los que están aquí, que nunca hayan hecho hallacas y crean que es una misión imposible, revisen el libro rojo, Mi cocina a la manera de Caracas. Hay una receta impecable para hacer justo 50 hallacas. No sale ni una más, ni una menos. Eso sí, no es que van a poner un poquito más de esto. No, por lo menos la primera vez midan las tazas que son, las cucharadas que son, los gramos que son, y el resultado va a ser impecable. Ya después de ahí en adelante, como decía el mismo don Armando, levanten vuelo. Pero hay que empezar justicos con eso. Lo interesante de la hallaca llanera es de la llanera, cuando él dice que se espesa un poquito el guiso, cuando el guiso, eso sí, se lo vi a mi abuela en Pariaguán, que eran exquisitas, cuando el guiso, saben que tú estás haciendo el guiso y se separa el caldo arriba, en ese momento, ¿verdad? Es una técnica y todo, porque tú vas colocándole la masa poquito a poco y le vas haciendo así hasta que ella va espesando. Es muy rica también, pero como dice Daniel, le faltan ingredientes que bueno, no sé por qué, porque... Bueno, porque digamos, la cocina de la costa venezolana tiene más influencia que la de abajo, la del sur venezolano, por un tema que abajo costaba más de llegar los ingredientes y un poco más de subsistencia. Bueno, eso de que la madre de la hallaca y la caraqueña no es correcto. Y no estoy de acuerdo con eso. Y lo digo yo como atillano. Nosotros que somos del Principado del Atillo, hacemos las hallacas de otra manera. Ahora bien, volviendo al principio es que ocurre que nosotros estamos comiendo hallacas antes de ser venezolanos. O sea, el concepto de pastel, un pastel de maíz envuelto en hoja, existe hace 2000, 3000 y pico de años, desde que existe el maíz. Y hay una cosa muy importante
que hemos olvidado. La cocina es hija de la geografía. Y como dijo alguien en Cataluña hace muchos años, la cocina no es más que el paisaje puesto en la cacerola. Entonces el paisaje venezolano va incluido en cada una de las hallacas. Entonces es normal que la hallaca se hace en los Andes, al pastel que se hace en Margarita, porque en Margarita se le sigue llamando pastel, o al que se hace en Oriente, o al que se hace aquí en la zona central. Cada región obedece a su entorno, a lo que le produce su entorno geográfico. Y a partir de allí es que nace la hallaca. La hallaca nació como un condumio rural. Y le voy a poner 2 ejemplos para eso, para que veamos la evolución de la hallaca al principio. La primera receta de hallaca publicada se publicó en 1861 en el libro Cocina Campestre de José Antonio Díaz. Esa receta tiene 17 ingredientes y es una hallaca hecha a partir de lo que producía el conuco o se conseguía en el mercado, donde solamente uno de esos productos, que es el vinagre, lo tenía que adquirir en el abasto. Lo demás, todo venía del conuco, la gallina, el cochino, el plátano, el maíz, todo. Esa es la receta fundacional de nuestra hallaca cuando ya éramos venezolanos, porque comíamos hallaca antes de ser venezolanos. La receta de Armando, o que ustedes reivindican como la caraqueña o la de todas las de Venezuela, tiene 32 ingredientes, donde se incluye hasta salsa inglesa. Yo no he visto a ningún inglés haciendo hallaca todavía. Entonces es normal que cada región de Venezuela tenga el contenido de esa hallaca, lo que produce esa región. Y cada andino es orgulloso de su hallaca andina, como un margariteño es orgulloso del pastel margariteño, o como un atillano somos orgullosos de nuestras hallacas atillanas, las que hace Felicia, las que hago yo, las que hace Yolanda, o las hallacas caraqueñas o llaneras que hace Daniel, en fin, porque las hallacas son únicas. No hay una hallaca igual a otra, pero todas son respetables y hallacas queridas, amadas y sentidas, porque volvemos al concepto inicial, la hallaca es un sentimiento. Miro, y retomando que la hallaca es un sentimiento y que efectivamente es uno de los reflejos más claros de las despensas regionales que tenemos cuando nos dedicamos a estudiar esto. Hay hallacas de pescado. ¿Son y las seguimos llamando hallacas? En Oriente lleva pescado, y no solamente pescado fresco, pescado seco también. Pero en el llano también hacen hallacas de pescado de río, de bagre, y hacen todo el guiso y lo cortan el bagre en dados y lo fríen y luego se lo incorporan al guiso, ya casi listo a muy baja temperatura, y con eso rellenan hallaca. Incluso en zonas muy rurales, que hace poco estábamos pescando en una zona que se llama Las Cocuizas, en Ospino, y empiezo yo de curioso a preguntar qué comían ahí. Entonces, ¿cuál es el plato típico de acá? Le pregunto yo a un primo que tiene 30 años allá viviendo. Me dijo, el plato típico de acá es la hallaca de Galápagos, me dijo. ¿Cómo es la hallaca que le enseñas a hacer a tus muchachos? ¿Es una hallaca específicamente de Monagas o no hay diferencia entre la hallaca de Monagas, de Maturín en tu caso, y otras regiones del oriente del país? Ok, sí, la hallaca que yo les enseño a ellos acá es la hallaca que hacen acá en Monagas, ¿no? La aprendí a hacer, pues yo soy de Los Teques, pues soy del centro, con una persona que hace hallacas acá y es muy famosa su hallaca. Es más, aquí escuchaba y aquí también le dicen pasteles a las hallacas, ¿no? Y es una hallaca bien particular. Bueno, en regiones como Sucre también le colocan un papelón al guiso. A mí me gusta, me parece que le queda pues muy bien, también se le echa vino. Por ahí escuché también que algunas hallacas le colocan vino. Y algunas particularidades o diferencias con las otras regiones, que por lo menos en Bolívar le colocan papa a la hallaca, papa y huevo. Acá también se le coloca huevo, pero no papa. En Sucre le colocan huevo, anzoátegui también, ¿ok?
Y diferencia también con las zonas costeras es que, bueno, aquí no se hacen de frutos del mar ni pescados como en esas zonas costeras, ¿no? Otra particularidad es que cuando las van a comer, pues le colocan picante. En Bolívar le colocan como adorno el encurtido. Los otros adornos son parecidos, el encurtido y la papa como tal. Para la masa, pues le colocan para hacer la masa y la hacen más que con harinas precocidas, con harina de maíz pilado, ¿no? Harina de maíz pilado, no, con maíz pilado, con la masa, o sea, hacen todo el proceso para el maíz. Y le colocan manteca de cochino y el caldo de la gallina para el amasado, ¿no? Entonces, esas son algunas de las diferencias. Hay una cosa que quería acotar, ¿no? Aunque es de Barinas, pero acá también en Bolívar se llega a hacer algunas familias la yaca angostureña, esa yaca que casi que está extinguida, que es la yaca seca, que la hacían para los largos viajes. Para poderla comer mientras navegaban. De Barinas Apure hacia la ciudad de Angostura en aquel tiempo, ahorita Ciudad Bolívar. Entonces en Bolívar también hay familias que todavía preparan esa hallaca seca. Y algo que me llamó la atención de esa hallaca seca es que le colocan galletas de soda. Y esa hallaca es del siglo XVIII. Entonces yo decía, ¿cómo es eso? ¿Y la galleta soda de cuándo es? Entonces estuve investigando y la galleta de soda es de 1801. O sea, de la misma temporada, y quien la inventó, que fue en Estados Unidos, en Massachusetts, se la vendía a los marineros, y por eso llegó la galleta de soda, pues, también para esa utilización, y la usaban era para secar ese guiso que tenía que ser macerado y era molido, era carne de res y carne de cerdo molida, y la ponían a macerar mínimo un día, para que pudiera aguantar esos largos viajes. Entonces, para secarla, le ponían galletas de soda, ¿no? Y algo curioso, que la envolvían en hojas de maíz asados, ¿ok? Después fue que utilizaron las hojas de plátano, pero en principio era así, y duraban 3 meses, 6 meses, dependiendo de cómo hubiesen hecho ese macerado. Entonces, eso me llamó mucho la atención y por eso quería explicarlo, pues, por aquí. Pero la yaca monaguense es una yaca bien sencilla, digo yo, es muy sabrosa, ese toque dulzón. Bueno, así la aprendí a comer también aquí y pues me agradó mucho. Sin duda, el maíz pilado, y es una tarea que tenemos pendiente, o que yo personalmente tengo pendiente, un tema en la investigación que andamos sobre los maíces criollos venezolanos. De 1950 para acá, más o menos, empezamos a utilizar solo maíz blanco y maíz amarillo, cuando aquí había una variedad un poco más extensa de maíces criollos. Pero por un tema de lo que necesitaba el país, se empezó solo a producir maíz blanco y maíz amarillo. A mí digamos, la manera de seleccionar el maíz para seleccionar un buen maíz pilado, bueno, que veas los granos enteros y que tenga muy poco pico. También hay hay una selección, se puede pasar por algunos tamices para ir parejándole el pico. Y nada, después viene el proceso de cocción, que hay que lavarlo hasta que el agua salga transparente, cocinarlo hasta que esté al dente, molerlo 2 o 3 veces y luego pasarlo por un tamiz, depende si quieres que quede muy fina la masa y muy pulida. El maíz pilado es mucho más sabroso, creo que, digamos, como vehículo de otros sabores, es espectacular. Y nada, creo que eso, últimamente que andamos trabajando con maíz, bueno, es un producto súper complejo de trabajar, tanto como el chocolate, por ejemplo. Podrías dedicar un libro, una investigación completa al trabajo con maíz culinariamente, a hacer hallacas que queden bonitas técnicamente, desde el punto de vista culinario, es complejo. Felicia, Miro, ¿ustedes hacen el proceso en sus hallacas desde el comienzo o adquieren la masa de maíz ya lista? Bueno, no sé, Felicia te responderá profesionalmente.
Yo te puedo responder domésticamente, pero no, la masa nosotros las encargamos, pero las encargamos en el Latillo, en la calle Páez de Latillo, donde están... No es publicidad. Todos nosotros pagamos nuestras masas ahí, pero todos las compramos en ese sitio. Hay 4 o 5 opciones en esa calle, no las puedo recomendar todas, son todas familias atillanas y ofrecen la alternativa si la quieres de maíz precocido o la quieres, harina de maíz precocido o la quieres de maíz pelado o pilado, como tú quieras. E incluso tú puedes llevar tus componentes, si la quieres con grasa de cochino, si la quieres con mayor adobo o con aceite de oliva, en fin, con lo que tú quieras preparártela, ellos te la hacen como tú quieras. Yo recomiendo que, bueno, en el caso nuestro, las hallacas que hacemos en casa son a partir de 100 gramos de masa de harina por pieza. Entonces encargamos generalmente 10 kilos y nos salen 100 y pico hallacas, porque siempre con la humedad, el caldo que se le agrega, el caldo de la gallina, es importante que se haga con caldo de gallina, no con pechugas de pollo compradas en la muralla. Sin hueso y sin grasa. Y sin hueso y sin grasa. Que es ustedes van a notar la diferencia. Van a notar la diferencia tanto en la preparación de la masa como en el mismo guiso. Hacer una guiso de hallaca hecho con gallina es absolutamente necesario, si no, no es hallaca. Aquí los invitados habían estado muy silenciosos hasta que empezó la polémica de pollo o gallina, y creo que nos escandalizamos todos con el tema del pollo sin hueso y sin piel, porque claro, el pollo sabe, como digo yo, a foami, es decir, a lo que le pongas. Entonces eso no le va a aportar gran sabor a nuestra hallaca, ¿no? Bueno, sobre eso existe la ensalada de gallina, que nadie la hace con gallina. Bueno, la mayoría no la hacen con gallina, la hacen con pechuga de pollo y no saben a nada. Y después le ponen cubito para darle una cierta sazón. Cubito de pollo, señor, mira. Estos ojos lo han visto incluso en cocineros profesionales que no voy a nombrar porque no son miembros de Venezuela Gastronómica. Y tampoco es el tema de hoy. Que Daniel saltó ahí mismo cuando estábamos aquí con lo de la discusión del pollo, la gallina y la piel. ¿Qué nos ibas a agregar, Daniel? Digamos, la gallina sin duda tiene mucho más sabor. Y una hallaca queda sabrosa con gallina, y cuando tú haces la ensalada de gallina con gallina, la gente pregunta, ¿cómo esto está tan sabroso? Bueno, porque le puse cubitos. No, no, mira, un secreto de la ensalada de gallina, ponerle caldo de gallina también a la ensalada, le queda buenísimo, buenísimo. Hervir las papas. También. Bueno, ustedes que han tenido también chance de palpar, porque además tienen familia muy directa, tienen hijos fuera. ¿Cómo es esa relación de los hijos y los nietos? Especialmente considerando que es la forma de que se mantenga y persevere todo este valor cultural que le damos a la hallaca, es que las generaciones que vienen luego de nosotros no solo la coman, sino que la hagan, la vivan y la sientan. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Bueno, yo pienso que ha sido una experiencia maravillosa. Tengo una hija en un pueblito en Canadá, tiene 10 años por allá y 10 años haciendo hallaca. Ya, yo creo que este año ya no vamos a tener que hacer Zoom porque ya está experta. Me ayudaba, por supuesto, cuando estaba aquí. Y estoy haciendo este ejemplo, pero lo que a mí me emociona es que yo creo que la hallaca ya es un pastel, un alimento, una emoción que no solamente la tenemos nosotros, sino que está en casi todo el mundo. Porque recuerden esto, de repente mi hija está haciendo la hallaca con 5 o 6 venezolanas, pero esos a su vez que están casados con canadienses o con otros, están comiéndola, la están probando. Y así en México, en Londres, en ustedes aquí, bueno, me pueden nombrar hasta un pueblo en Italia, en España, en el norte de allá, ¿cómo se llama? En Europa arriba. En cualquier parte del mundo, estoy seguro que no hay sitio donde esos venezolanos estén que no están pensando en la hallaca de diciembre o cómo hacerla. Ya sea que incluso compren las hojas de plátano por Amazon,
porque en Amazon tú encargas las hojas de plátano y te llegan al día siguiente, que vienen de Tailandia, de donde sea. Entonces, es importante. Y después, todos los que no hacían hallaca en su casa, o porque su mamá nunca les enseñó, o porque se les olvidó, ahí tienen el libro de Armando, donde van a encontrar la receta básica para iniciarse en el mundo de las hallacas, donde quiera que estén. Pero yo no quiero dejar de intervenir acá sin traer a reflexión el exilio de la hallaca. Los que están exiliados de la hallaca. Me refiero a los millones de venezolanos que no tienen cómo hacer hallacas en diciembre porque no tienen qué comer, porque se alimentan con lo que viene en una bolsa, y en esa bolsa no vienen onoto, no viene plátano, no vienen proteínas. Estaba buscando la frase precisamente en el libro de una de las personas que en algún momento entrevisté, donde al final cierra, dice exactamente: hallacas. ¿Qué voy a estar haciendo hallacas en diciembre si ni siquiera sé muy bien cómo son? Hace 20 años que ya no las como. Porque se hace 20 años que no tiene que comer. Y mientras existan venezolanos con hambre, deben pensar siempre en la hallaca y pensar en aquellos que no la van a tener este diciembre. Y ese pensamiento debería ir más allá. Pienso que los que sí pueden, y lo conversábamos afuera, los que sí pueden hacer hallacas, estamos en la obligación de mantenerla, porque así es que se pierden las recetas, se van quedando en el pasado, ¿cierto, Daniel? En las escuelas de cocina, sobre todo en el Instituto Culinario de Caracas, había toda una clase sobre el maíz, sobre cocina caraqueña donde se hacían hallacas. Creo que es importante a todos, y este es un llamado a todos los venezolanos que hacen hallacas en su casa, que involucren a los niños a hacer hallacas. Si no, digamos, es la manera de preservar esa tradición. Digamos, hay recetarios, está súper importante la receta del libro de Armando Escanone, que es una guía para la gente que nunca ha cocinado y que tiene como una guía muy precisa para cómo hacer hallacas. Pero sí es importante a los estudiantes de cocina y en las escuelas de cocina que pongan a la gente a hacer hallaca, y a los que hacemos hallaca en nuestras casas que involucremos desde los más niños, que empiecen de alguna manera a probar esas cosas, a probar la masa cruda, que vayan viendo el proceso, que se diviertan ahí llenándose de harina, llenándose de onoto, y hacérselo ligero a ellos. Ya cuando toque una mamá brava, que no los deje tocar el guiso. pero que se involucren en ese proceso, porque es una manera de cómo proteger ese patrimonio también. ¿Sabes? Hay que tener una mentalidad patrimonial con el tema de la hallaca, que es una receta tan simbólica y tan importante para nosotros. ¿Cómo es el proceso? Porque Felicia nos explicó cómo hacía ella las hallacas. 6 meses antes empieza dónde va a comprar las hojas. Ya tiene 5 vendedores de hojas, uno que le gusta más que otros, y los va descartando. ¿Cómo es el proceso, Claudia, allá del otro lado del Océano Atlántico para hacer hallacas? ¿Cómo es el proceso de los ingredientes? ¿Los consigues todos fácilmente? ¿Hay algún producto que necesitas que te manden? ¿Con qué sustituyes el ají dulce? ¿Tienes onoto allá? ¿Cómo haces tú? Son muchas preguntas, pero sí, ya te las voy a responder. Actualmente, debido al exilio o vamos a decir, a la migración alta que se ha venido tanto de colombianos y venezolanos, sí que se consigue en las hojas de plátano, pero vienen importadas de Ecuador. Bien, así que trabajamos con hojas congeladas. Lamentándolo mucho, no podemos, como decía nuestro compañero, recogerla, ahumarla. No, ese proceso no se puede. También en cuanto a la harina la compramos precocida. Bien, el proceso de pilar el maíz es un proceso, por supuesto, lento y se encarece la hallaca. Lo otro también es el ají dulce. El ají dulce hasta hace 5 años es que se consigue aquí en España, porque han llegado venezolanos con conocimientos del sembrar el ají dulce, y han encontrado terrenos donde hacerlo. Y aproximadamente tengo unos 5, 8 años, entre 5 y 8 años que consigo el ají dulce, pero es muy, muy caro. Bien, por lo tanto es un gusto que se da solamente en diciembre y es para el guiso de las hallacas.
Hay una versatilidad, claro, porque aquí recuerda que hay mucha gente con alérgenos e intolerancias, entonces también se adapta la yaca a todo eso, a si eres celíaco, si eres vegetariano, vegano. Esto me hace recordar, por ejemplo, ahora que apunté lo de la yaca angostureña, el cual yo hago para varios clientes que son veganos, hallaca con relleno de sofrito de caraotas refritas, y son divinas, nunca las había probado, pero son divinas. Entonces hay una versatilidad en cuanto a la yaca. Quería también decir una expresión que la tenemos también todos desde muy niños, que es: la mejor hallaca es de mi mamá. Todos la hemos No, dicho Miro, en algún Miro momento. niega porque allá Sí. la mejor hallaca la hace mi papá. De verdad, Miro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y es que darás muchas otras sesiones seguramente con Venezuela Gastronómica. Felicia, que nos alimenta y siempre tiene cuentos, historias divinas. Daniel, que ya sabemos que nos va a preparar las hallacas llaneras y se comprometió, allí anotó, a las angostureñas con las galletas de soda de 1801. Miren cómo siempre vamos recabando y descubriendo datos. A Yelitza Costa, que nos acompañó desde Maturina, Claudia Calderón desde Barcelona, España. Agradezco muchísimo a Venezuela Gastronómica esta invitación. Fue un placer, un gusto haberlos acompañado. Y yo no digo que la mejor hallaca la hace mi mamá, porque realmente mi mamá nunca aprendió a hacer hallacas. Quien empezó a hacer hallacas en casa fui yo, con la receta del libro rojo, que fuimos poco a poco mejorando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Yo quería, en nombre de Venezuela Gastronómica, decir dos cosas, bueno, importantísimas aquí. Que uno es que, bueno, la misión, el objetivo, el fin de Venezuela Gastronómica es difundir la gastronomía venezolana, y creo que con este tipo de actividades pues estamos logrando algo que decía Daniel importantísimo, es que tenemos que involucrar a nuestros hijos desde chiquitos a hacer la yaca, porque se está perdiendo esa cultura y ese know-how, esa forma de hacer la gastronomía, y es parte de nuestra cultura definitivamente. Y como nosotros, la idea es difundir y continuar y hacer que se conozca la gastronomía venezolana, pues aquí la parte de educación junto con la Universidad Metropolitana es primordial que sigamos difundiendo y trabajando juntos para transmitir ese conocimiento que nosotros queremos que no se pierda. Así que de verdad, muy agradecidos a todos, muy agradecidos por nuestro panel de hoy, que va a ser el primero de muchos, muy agradecidos a la Universidad Metropolitana, a la Fundación de la Universidad Metropolitana, y nos vemos pronto en el próximo capítulo.